Listo, vamos a ver. Me confirman, por favor, si ya pueden observar la presentación. Ya se puede observar. Cierto. Gracias. Vamos a empezar. Bueno, por favor, el día de hoy vamos a comenzar ya la unidad número 2. Recuerde que tienen su primera pruebita la semana que viene, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lewis, pero desde el punto de vista inorgánico, ¿sí? Recuerde, pues ya en su química analítica, usted ya tiene un apartado en donde se centra un poquito más en el cálculo, digamos, de concentraciones para el análisis químico, obviamente. Pero aquí, digamos que tenemos que verlo en torno a todos los elementos, no solo desde el punto de vista de ácidos orgánicos o los ácidos más comunes, sino digamos que un barrido de todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, habrá alguna diferencia respecto de ello, ¿de acuerdo? En el transcurso de las explicaciones. Esta unidad va a estar dividida en dos clases. En esta primera parte vamos a ver ácidos y bases, pero desde el punto de vista de Bronsted, ¿de acuerdo? Y la próxima, que sería la semana que viene, el día 23 antes de salir a vacaciones, pues la segunda parte de ácidos y bases de Lewis. Bueno, en términos generales, empezamos con definiciones que han sido ampliamente acogidas por la aplicación general que han tenido. Y la primera que vamos a analizar, pues es de estos dos señores, Bronsted y Lowry. ¿De acuerdo? La primera, pues los conceptos de acides de Bronsted hablan en términos de transferencias de protones. ¿De acuerdo? Entonces, según este señor, nuestros ácidos son aquellas sustancias que van a donar el protón y las bases pues van a aceptar esos protones. Entonces estamos hablando en términos de protón. ¿De acuerdo? Obviamente va a haber sustancias y por eso también es adecuado analizar a sustancias como el agua, el bicarbonato y algunos ácidos porque tienen un comportamiento, digamos, de ácido o base al mismo tiempo, dependiendo de con quién reacciona. En el caso del agua, pues se considera una sustancia anfiprótica. Respecto a ya las reacciones ácido-base, específicamente en disolución acuosa. Y vamos a analizar reacciones en solución acuosa, es necesario estudiar a justamente este medio, a este solvente, ¿de acuerdo? Como ya les había mencionado, ¿qué característica tiene? Pues que reacciona consigo mismo, actúa como ácido base en un proceso denominado autoionización. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, actúa como ácido y como base. ¿De acuerdo? Está captando aquí un protón y esta molécula pues está cediendo el protón. Se produce un equilibrio y las concentraciones pues tenemos de hidronios o oxonios e hidroxilos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Lo que les había indicado, ¿no? Si tenemos una sustancia que es más ácida, tiene más fuerza y más capacidad de liberar ese protón, respecto al agua, pues el agua va a actuar como base y el ácido, pues normalmente la sustancia que tiene más fuerza, pues como ácido. Entonces libera el protón, se forma el hidronio y la base conjugada del ácido y el ácido conjugado de la base. ¿Qué sucede cuando lo ponemos frente a una base que tiene características más básicas que el agua? Pues que va a actuar como ácido y nuestro solvente. En cualquier manera, en ambos casos se está produciendo transferencia de protones. Nuevamente aquí tenemos un equilibrio, ¿no? Esta doble flecha indica equilibrio. Usted sabe que esto es una reacción dinámica, ¿no es cierto? Y hablamos de equilibrio cuando se mantienen constantes las concentraciones. ¿Sí? Y hablando en términos inorgánicos, tenemos que analizar un poquito el ion oxonio, que es esta molécula. Sí, también yo les sé decir hidronio, sí, también es otro término bajo el cual se lo conoce. Esto se ha analizado estas estructuras en forma cristalina, en estado sólido, ¿de acuerdo? Ahí se ha llegado a la conclusión de que esta estructura está de esta manera, los hidronios, ¿de acuerdo?
H3 o más, la carga positiva, está en esta manera en el agua. Está formando puentes de hidrógeno. Y obviamente, si ya hilamos un poco más fino, realmente lo que tendríamos en el agua es esto. Digamos, una red compleja de monómeros de oxonio, ¿sí? Que se van alargando hacia las demás moléculas. Esto es lo que tendríamos ya desde el punto de vista más inorgánico. Entonces, tomar en consideración cómo está distribuido este ion oxonio. Muy bien, ahora, respecto a los ácidos fuertes y débiles. ¿Sí? Para analizar eso tenemos que remitirnos a un concepto de constante de acidez, constante de equilibrio o constante de ionización, como está hablando aquí. Cualquiera de los tres son equivalentes. Usted sabe que a fin de cuentas estamos disociando un ácido, así que no hay problema con usar esos tres conceptos de ionización, una constante de equilibrio, porque es en el equilibrio donde se mantienen constantes estas sustancias, digamos, estas concentraciones de estas especies que se han disociado. Y constante de acidez, pues, porque proviene de un ácido, ¿no? Entonces, la constante de acidez, de ionización o de equilibrio es a la concentración de protones y de la parte del anión del ácido original sobre lo que no se ha disociado, ¿no? Entonces, obviamente, sé que estamos hablando de un equilibrio. Con la misma velocidad se forman los productos y con la misma velocidad se descomponen. ¿Sí? Si estamos hablando de eso, es en el caso específico de los ácidos débiles, ¿de acuerdo? Pero se comienza a realizar el análisis porque allí se puede aplicar. Recuerde que en los ácidos fuertes todo el equilibrio está desplazado hacia la derecha y no tenemos el ácido inicial. Aquí sí lo tenemos y esta es una expresión general, ¿de acuerdo? Obviamente, al ser esto un equilibrio, si nosotros alteramos cualquiera de las concentraciones, va a actuar enseguida el principio de Le Chatelier. Por lo tanto, si nosotros aumentamos o disminuimos la cantidad de protones, la cantidad de oxonios en el medio, la cantidad de hidronios en el medio, pues el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha u hacia la izquierda, dependiendo de qué es lo que se realice. Principio de Le Chatelier aplicado aquí. Es muy importante porque a nivel industrial se suele, digamos, que recurrir a este fenómeno para obtener más, por ejemplo, de este ácido o más de los productos con principio de Le Chatelier, aumentando, disminuyendo el pH, aumentando, disminuyendo la concentración de alguna de las especies, ¿de acuerdo? Ahora, en términos generales, pues un ácido ya, si hablamos en términos de K, de la constante de acidez, se califica como fuerte, un ácido se califica o se clasifica como fuerte cuando el valor de K es grande, ¿no es cierto? Si lo vemos en términos de esta expresión, va a significar que va a haber más disociación de estas especies, ¿de acuerdo? Más disociación de estas especies, más concentración, y de esto casi no va a haber o de plano no va a estar en esa forma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor de K, la constante de acidez, la constante de equilibrio, va a ser un valor bastante alto. Si lo vemos en términos de pK menos el logaritmo de K, tiene que ser un valor menor a 0 para ser considerado un ácido fuerte. ¿Qué pasa con los ácidos débiles? En cambio, va a ser al revés. Valores de K menores que 1 significa que va a haber poca disociación. Nuevamente, viéndole o tomando en consideración esta expresión, tenemos valores pequeños de K, significa que va a haber poca disociación y vamos a tener más concentración de ácidos sin disociar. Por lo tanto, el K es menor a U. Bueno, el pK actúa de manera contraria. Va a ser mayor a 0. ¿De entonces, ojo con esta manera de clasificar a los ácidos. ¿De acuerdo? Si analizamos aquí un ácido débil como el ácido fluorhídrico en medio acuoso, se va a formar la respectiva base conjugada y el respectivo ácido conjugado. ¿Qué sucede si nosotros modificamos el pH? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Cierto? Se va a disociar, usted sabe que se disocia parcialmente. Cuando nosotros aumentamos ácido, ¿sí? Es decir, vamos a aumentar la cantidad de hidronios o de protones aquí,
vamos a aumentar esto. El equilibrio obviamente tiene que de alguna manera minimizar esa variación. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia nuevamente la izquierda. ¿Sí? Digamos que vamos a regenerar nuevamente el ácido original. A pH fuertemente ácidos. ¿Qué sucede a pH fuertemente básicos? Pues allí vamos a tener hidroxilos en el medio que van a interactuar con estos protones, van a realizarse una reacción de neutralización, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a disminuir la cantidad de protones que van a estar en el equilibrio. Por lo tanto, allí, al haber poca cantidad de protones, va a tener que disociarse más el ácido para restablecer este equilibrio. Por lo tanto, a pHs fuertemente básicos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Entonces, es así como nosotros jugamos con las concentraciones para tener en mayor o menor proporción alguna especie específica. ¿De acuerdo? En el ácido fuerte usted sabe que no se puede realizar esto porque todo el ácido en contacto con el agua se va a disociar. Vamos a tener solamente esto en su totalidad. Todo el equilibrio desplazado hacia la derecha. Si analizamos las bases va a ser exactamente igual. Para el análisis de esto, ¿sí? El análisis teórico, lo que se suele hacer es coger la base conjugada de un ácido. En este caso tenemos aquí el ácido medio acuoso, se va a disociar. Tenemos aquí la base conjugada, que es esta especie. Esa base conjugada, a fin de cuentas, sigue siendo una base en medio acuoso nuevamente, va a tener una reacción denominada de hidrólisis, ¿de acuerdo? Es hidrólisis, aunque a fin de cuentas es una transferencia de protones. Pero como está interactuando con el agua, se conoce como hidrólisis, ¿de acuerdo? Ojo con esto porque hay algunos textos donde a esta constante, ¿sí? De este proceso, un proceso posterior con la base conjugada, le suelen poner como constante de hidrólisis, ¿no? Ojo con eso, por favor. De repente usted ve por ahí en algún texto, no se vaya a asustar. Se refiere a esto, ¿sí? A que la base conjugada de un ácido en un paso anterior va a reaccionar con el agua. Y por lo tanto aquí esta base sigue siendo débil, va a reaccionar con el agua y formar nuevamente. Si esto es una base, va a formar el ácido conjugado, que sería el ácido original, ¿no es cierto? Y este es el ácido, va a formar una base conjugada. Nuevamente, mismo análisis, principio de Le Chatelier. ¿Qué va a suceder aquí? Si nosotros analizamos o colocamos más cantidad de hidroxilos en el medio, es decir, pH fuertemente básico, vamos a aumentar la concentración de hidroxilos en este equilibrio. Al aumentar la concentración de hidroxilos en este equilibrio, se va a desplazar hacia la izquierda para minimizar eso. ¿De acuerdo? Se va a volver a regenerar esto. Y en pHs fuertemente ácidos, mismo caso anterior, va a reaccionar esos protones con los hidroxilos del medio. Disminuye esta concentración y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Tiene que reaccionar, interactuar esto. Tiene que nuestra base captar más protones para que se generen hidroxilos y minimizar ese desequilibrio, se podría decir, esa alteración que se produjo en el equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, para hallar más expresiones que nos permitan trabajar con este tipo de ecuaciones, se suele recurrir a los conceptos de pKa y pKb. Entonces aquí hacemos el análisis para un ácido. Esto es lo que ya sabemos, el ácido se va a disolver en agua, ¿sí? En este caso obviamente un ácido débil se disocia en agua, tenemos una cantidad específica de la base conjugada y del ácido conjugado. Este ácido conjugado va a reaccionar en un paso posterior con el agua en una reacción de hidrólisis para volvernos a regenerar el ácido inicial y con la liberación de hidroxilos. ¿De acuerdo? Este es el pK o el K de esta primera reacción. Este es el Kb de esta reacción. Y también tenemos que considerar las constantes de equilibrio del agua. Entonces aquí está considerado pKa, pKb y pKw, todo lo que está interactuando en nuestro medio. ¿Cómo se relaciona esto? Pues a la sumatoria pKa más pKb es igual a pKw. Entonces ya tenemos más
expresiones para realizar cálculos. Obviamente esto en un rango entre 14 y 25 grados. Usted sabe que esto también, que el principio de Le Chatelier, que esta estabilidad, que este equilibrio depende de la temperatura. Entonces, por eso les dice aquí, de 14 a 25 grados, a 30. Usted sabe que no solamente somos nosotros, ¿no? Hay otros países, otras ciudades donde también se experimenta y tienen diferente rango. Allá 30 es lo normal, o en otros lados 10, 0 grados es lo normal, entonces se tiene que estandarizar en dónde. Usualmente, si no le dicen nada del ejercicio, usted va a asumir que es 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay una tabla también bastante interesante respecto a la fuerza de los ácidos, ¿no? Les había dicho yo que si tenemos un ácido fuerte, el pK tiene que ser menor a 0, ¿cierto? Si esto, hacemos el análisis de conjugados, de par conjugado, este es un ácido fuerte, su par conjugado sería el cloruro, ¿no es cierto? Si este es un ácido, esta es una base conjugada. Esto, al ser un ácido bien fuerte, el par conjugado va a ser una base de fortaleza despreciable, casi que neutra y no interviene, ¿de acuerdo? En el rango entre pKs de 0 a 14 se van a encontrar los ácidos débiles. Y tenemos aquí también, pues, con los pares conjugados, ¿no? Ácido, base conjugada, ácido, base conjugada, ¿no? Y por valores mayores, pKs mayores a 14, prácticamente la fortaleza del ácido es despreciable. Sin embargo, vemos que aunque la fortaleza del ácido es despreciable, su par conjugado y su base conjugada es fuerte. Así es como usted debe analizar esto, ¿de acuerdo? Siempre en pares. Que esto no sea reactivo, que ni el cloruro ni el sodio sean reactivos es otra cosa, pero a fin de cuentas es un par conjugado de un ácido, de una base fuerte y en este caso de un ácido fuerte. Mismo análisis para las bases. Les había dicho pKb menores a 0, implica que nuestra base es fuerte. pKb menores a 0, base es fuerte. Mismo análisis de 0 a 14, vamos a tener bases débiles con su respectivo par conjugado. Y valores de pKb mayores a 14 implican que la base tiene fortaleza despreciable. ¿Sí? Este es un análisis, es un cuadro bastante interesante que ya analizamos siempre en pares conjugados, que tiene usted que acostumbrarse a este análisis, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya hablando a nivel industrial, no solamente se trabaja en términos de disociación de un ácido, ¿de acuerdo? Hasta porque es bastante contaminante. Siempre ácido en medio acuoso, estamos contaminando el agua. Y a veces suelen ocurrir contaminación, ¿no? Que es uno de los problemas principales actualmente. Por lo tanto, se puede analizar también este proceso para llegar a un mismo paso por diferentes rutas. A esta sustancia que está al comienzo hidratada se puede deshidratar para obtener nuestro ácido de forma gaseosa. Y en esta forma gaseosa puede ocurrir dos procesos. Uno, una ruptura de tipo heterolítica para formar los respectivos anión y catión, o una ruptura homolítica si es que se tiene la energía suficiente para romper este enlace. Y ahí tendríamos estas especies radicalarias, ¿no es cierto? Esto tendríamos aquí radicales. Ahora, el hecho de que en un proceso B2 formen iones va a depender tanto de la afinidad electrónica de cada una de las especies y de la energía de ionización del protón. Entonces, nuevamente, volvemos al mismo lugar. Luego de que se produjo esta ruptura homolítica, actuaron estas energías para formar o regenerar los iones. Y una vez regenerados los iones, vemos que estamos trabajando en un estado gaseoso. Interviene la hidratación de los iones, ¿de acuerdo? Para llegar al mismo paso. Como les digo, esto es un proceso que suelen a veces recurrir la industria para, digamos que en algún proceso no es beneficioso que esté el agua, pues se dan alternativas, ¿no? Y el nombre específico de esto se le denomina el ciclo termoquímico. Prácticamente es relación de energías de disociación del ácido, energías de hidratación, energías de cada uno de los enlaces, energías de ionización del hidrógeno, afinidades electrónicas. Todo eso interviene aquí. No es tan simple como una disociación.
puede recurrir también a esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué factores van a determinar la acidez de acuerdo a estos parámetros en términos generales? Obviamente, primero la energía de este enlace, del enlace hidrógeno con la otra parte de la molécula. Si lo vemos en términos de ese cuadro, pues sería en este proceso B1, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos que romper el enlace. Ahí digamos que es más importante este tipo de energías. Por lo tanto, enlaces HA, obviamente que sean más débiles, pues se va a romper más rápidamente ese enlace, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a favorecer la acidez, va a favorecer que ese protón salga fácilmente. Recuerden que estamos hablando en términos de protones según Bronsted. ¿Qué más podemos considerar? ¿Qué otro factor determina la acidez? La polaridad de los enlaces también. Entonces, nuevamente, si nos remitimos a este cuadro, vemos que la polaridad va a hacer que esto se dé más adecuadamente o más rápidamente. ¿Okay? Átomos A, por ejemplo, si lo tenemos aquí analizado, ¿no? A menos. Si es muy electronegativo, pues va a favorecer nuevamente la acidez, porque facilita que se formen iones. Y finalmente las energías de hidratación, que debido justamente a las atracciones de tipo electrostático, ion y el polo signo opuesto del agua, pues va a favorecer que se hidrate, para finalmente llegar a nuestro objetivo. De todo eso va a depender. Muy bien, si analizamos la combinación del hidrógeno de los protones, recordemos, estamos hablando de transferencia de protones, en su interacción con elementos del bloque P. ¿Qué va a suceder? Si se combina con, por ejemplo, el nitrógeno, que es un integrante del grupo 15, vamos a ver características básicas de esta molécula. Con un elemento del grupo 16, como por ejemplo el oxígeno, ya tiene características intermedias. Recuerde que es anfiprótico, ¿no? Anfótero también se suele conocer. Y si se combina con un elemento del grupo 17, en cambio, va a ser fuerte, ¿no? Esto igualmente, obviamente, va a depender de en qué lugar esté. Si está más arriba es débil, si está en la parte inferior, aumenta la acidez. ¿De acuerdo? Ácido clorhídrico, bromídrico y yodhídrico son más fuertes. Pero en términos generales, vemos que pasa desde izquierda a derecha, va a pasar desde características básicas neutras a características más ácidas, ¿de acuerdo? Bueno, otra forma que tenemos que analizar este tipo de enlaces de transferencia de protones es a través de los enlaces oxígeno e hidrógeno, es decir, análisis de oxoácidos e hidróxidos. ¿Cómo podemos aquí analizarlo? Podemos aquí analizar, pensar que X es un elemento electropositivo. ¿Qué elemento es electropositivo? Pues generalmente un metal. ¿De acuerdo? Y este sería el enlace del elemento, el oxígeno y el hidrógeno. Vemos que por las características del elemento, que es electropositivo, la densidad de carga positiva va a estar en el elemento y la densidad de carga negativa sobre el oxígeno, hasta por electronegatividades. Si estamos hablando de este tipo de sustancias cuyo X es electropositivo, vamos a hablar de los hidróxidos, es decir, de bases. Y en cambio, si X es electronegativo, que generalmente un elemento de este tipo son no metales o semimetales, digamos que la densidad, la mayor diferencia va a estar en este extremo, en el enlace oxígeno-hidrógeno. Densidad negativa sobre el oxígeno, densidad positiva sobre el hidrógeno. Aquí, en cambio, esta molécula, debido a lo que le está constituyendo, tendría un comportamiento de tipo ácido o oxoácido. Si analizamos nuevamente esto en términos de la tabla periódica, desde elementos que comienzan en la parte izquierda a la parte derecha, tendríamos esto. Comenzaríamos con bases fuertes debido a este enlace. A medida que transcurre y a medida que nos desplazamos en la tabla de izquierda a derecha, pues empezamos a tener bases débiles, sustancias de tipo anfóteros. Comenzamos ya a tener características ácidas con ácidos débiles,
hasta finalizar con ácidos fuertes. ¿Sí? Obviamente también aquí si analizamos, como vimos en el caso anterior, la fuerza ácida va a decrecer al bajar en el grupo. Si tenemos, por ejemplo, un ácido débil, este es anfótero y este también es una base débil. ¿Qué sucede también? ¿De qué depende la acidez de una sustancia? Pues también del estado de oxidación del elemento y del número de constituyentes también. Por ejemplo, si analizamos el ácido nítrico respecto al ácido nitroso, estamos disminuyendo el estado de oxidación y por ende también tenemos un oxígeno menos. Entonces va a disminuir la acidez. Ácido nítrico es mucho más fuerte que el ácido nitroso. Lo mismo para el ácido sulfúrico. Tiene un estado de oxidación mayor que el ácido sulfuroso. Y que se diga en el ácido perclórico, ¿cierto? Pasamos de un pK de -8 menor a 0, es decir, un ácido muy fuerte, a el ácido hipocloroso con un valor de pK de 7.5, por lo tanto más débil. Entonces también depende de la acidez del estado de oxidación. Adicionalmente, ¿qué sucede con las sustancias polipróticas, con los ácidos polipróticos? Va a disminuir también la acidez a medida que nosotros vayamos cediendo protones, ¿de acuerdo? A medida que se buscan las disociaciones, en pocas palabras. ¿En qué medida? Si lo vemos en términos de pK, pues en 5 unidades. Entonces vemos que el ácido sulfúrico en su primera disociación libera un protón, y esto implica un pK de -3. En la segunda ionización, el pK tiene un valor de 1,92. Vemos que es alrededor de 5. Lo mismo para el ácido fosfórico. ¿Recuerdo? El pK en la primera disociación es de 2.12. Y a medida que vamos liberando protones, va a ser la diferencia de pK de 5 unidades y de 7 a 13 más o menos igual, 5 unidades, ¿no? Entonces, también en ácidos polipróticos la acidez disminuye a medida que se liberan los protones, ¿no es cierto? Tomar en consideración esto, por favor. Ahora, obviamente también tenemos que analizar los óxidos, ¿no? Porque tienen que estar en el medio y los óxidos también son muy fundamentales en la parte inorgánica. En términos generales, vamos a clasificarlos como óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿De acuerdo? Óxidos básicos, reacciones de óxidos con metales. Óxidos básicos, óxidos ácidos, reacciones con no metales o semimetales. Estos óxidos, usted sabe que al interactuar con el agua van a formar los respectivos hidróxidos. Y los óxidos ácidos, pues también al interactuar con agua vamos a formar los oxoácidos. Un ejemplo aquí, pues el ácido sulfúrico, y un ejemplo de hidróxido, pues el hidróxido de sodio. Vamos a tener en el caso de los óxidos anfóteros y sustancias como el aluminio, que dependiendo del medio en el cual se produzca la reacción, va a ser o va a actuar como ácido o como base. ¿De acuerdo? En medio ácido actúa como base y en medio básico actúa como ácido. ¿De acuerdo? Esos los denominados anfóteros. Tenemos aquí un cuadro, digamos que a manera de resumen, de cuál sería la clasificación de los óxidos. Los básicos, pues tendríamos todas estas sustancias que están hasta más o menos el grupo 13, ¿sí? Este elemento de aquí. Ácidos, pues el grupo P, del 13 al 17, estos elementos se consideran ácidos. Tenemos aquí sustancias anfóteras, y este grupo que está marcado con un color poquito más claro, y desconocidos, pues como usted sabe, del grupo 18, que son menos reactivos, no se tiene la evidencia suficiente para clasificarlos. Pero esto sería una tabla, digamos, de resumen de estas características que tienen los óxidos. Bueno, ¿cómo van a reaccionar entonces los óxidos? En términos generales, y de acuerdo a la afinidad, es lógico que pensemos que los óxidos básicos van a reaccionar con óxidos ácidos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí óxido básico. Óxido básico es el óxido de calcio. Óxido ácido, pues el CO2, para darnos carbonato de calcio. Existen también sustancias
que no se disocian en el agua, ¿sí? Que no se disuelven completamente en agua. Por lo tanto, tenemos que recurrir a, digamos que modificar las condiciones. Una de esas puede ser con elevación del pH, puede ser pH básico, pH ácido, ¿de acuerdo? En este caso, para solubilizar, para que se disuelva, para que reaccione el óxido de selenio, es adecuado que esté en medio básico. Y vamos a tener entonces el selenato de sodio. Entonces, como le digo, estos son algunos de los trucos que recurre la industria para que se den las reacciones, para obtener los productos determinados. Hay sustancias, por ejemplo, como el dióxido de carbono, que en medio acuoso reaccionan parcialmente. Vamos a tener entonces este tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Con liberación de protones. Lo mismo para el CO2, vamos a tener bicarbonato en el medio con los protones. Existen también este tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Todo depende de cómo, de qué afinidad tengan con el medio en el cual se les está disolviendo o en el cual queremos que reaccionen. Bueno, respecto a la acidez de los cationes hidratados. ¿Qué sucede aquí? En términos generales, esto puede ser analizado de manera un poquito más simple bajo la teoría de acidez de Lewis que vamos a ver la siguiente semana. Pero aquí, digamos que vamos a hacer un análisis en términos de cómo va a reaccionar este catión una vez que esté disuelto en agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos aquí, por ejemplo, esta figura, estos tres literales, y en el primero tenemos el comportamiento normal que tiene un catión y un anión en el agua, ¿no es cierto? Se producen procesos de solvatación, hay interacción entre la parte positiva, en este caso el metal, y la densidad negativa que viene de parte del oxígeno. Y tenemos aquí interacción entre, en este caso, el anión y la parte o la densidad positiva de la molécula de agua que está sobre el hidrógeno. Eso es lo que sucede en una primera etapa. ¿Qué sucede si existe, digamos que más interacción? Pues pasamos al gráfico número B, vemos que hay más interacción, existen más cargas negativas alrededor del sodio y hay interacciones de tipo ion-dipolo. Incluso en la primera esfera de coordinación, ya vamos a analizar en la siguiente unidad la química de coordinación. Y finalmente pasamos a el caso número C, el caso de este tipo de metales como el hierro, en donde ya prácticamente hemos formado un enlace covalente coordinado, un aporte de los electrones de parte de cada uno de los oxígenos del agua. Y aquí ya estamos hablando, como les digo, de reacciones en donde se producen este tipo de enlaces en la primera esfera de coordinación. Entonces, esto ya es un compuesto de coordinación como tal. ¿Qué sucede con estos compuestos de coordinación establecidos? Pues, nuevamente, es a estos a los que vamos a realizar el análisis. Entonces, a estos se les conocen como cationes hidratados. Hidratados porque tienen ligandos que son grupos aquo, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la cantidad de hidroxilos, pH básico? Pues vamos a comenzar a ceder protones, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí. Una de estos grupos aquo o aqua va a ceder un protón al medio y por lo tanto va a quedar como un grupo hidroxo, ¿de acuerdo? O hidroxi aquí. Si aumentamos, si seguimos aumentando la cantidad de concentración de hidroxilos en el medio, va a pasar lo mismo, ¿no? Otra molécula de agua va a ceder ese protón y ya vamos a tener dos hidroxilos en esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos en términos de esta teoría de Bronsted, pues el ácido está actuando como, este catión hidratado está actuando como un ácido, ¿de acuerdo? Un poco raro, no es común, pero a fin de cuentas está actuando como ácido, ¿de acuerdo? Si es el caso contrario, pues estaría en esta forma, si es un pH ácido, ¿no? Ahora, eso digamos que son los casos más simples, ¿de acuerdo? Donde hay este tipo de interacciones. Pero ¿qué sucede cuando se produce en la formación de puentes? Puentes de hidrógeno, puentes hidrógeno-oxígeno u oxígeno, el elemento que estemos analizando, pues ahí se complica la situación y ya vamos a hablar de
estructuras tipo diméricas, triméricas y poliméricas, ¿sí? Es decir, una asociación. ¿De acuerdo? Digamos que de los elementos más conocidos que tienen este tipo de características son los óxidos de silicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Los primeros, o las sustancias que tienen este tipo de comportamiento, este tipo de formación de puentes, son los policationes, ¿sí? ¿Qué va a suceder aquí? Pues, dependiendo del medio, en este caso, si tenemos aquí un cromo, medio acuoso, es decir, un compuesto de coordinación, en medio básico, va a proceder a producirse reacciones de condensación. Entonces, vemos que en la estructura tenemos dos grupos hidroxo o hidroxi, y se va a formar este tipo de compuestos, una condensación. Policationes porque ya no es solamente uno. O vamos a tener casos como el aluminio también, en medio acuoso. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aluminio en el centro, se producen enlaces covalentes coordinados y vamos a realizar aquí la modificación. Medio básico, nuevamente se pueden formar estructuras inclusive más complejas como óxidos de aluminio y al mismo tiempo en la red hidróxido de aluminio. Si seguimos aumentando la basicidad, la cantidad de hidroxilos, vamos a tener ya polímeros insolubles compuestos de hidrógeno del hidróxido. Y ya pH mucho más básicos, pues tendríamos solamente el hidróxido. ¿De acuerdo? Entonces, en estos pasos intermedios se forman estas sustancias, estos puentes de oxígeno-hidrógeno u oxígeno y el elemento que se esté analizando. Si tenemos policationes, también vamos a tener polioxoaniones. Un ejemplo de esto, el más común, es el ácido difosfórico. Esto se forma nuevamente por unión de dos ácidos fosfóricos. Y obviamente también, si el medio lo proporciona, se pueden formar estructuras más complejas como estos, los polioxoaniones de fósforo. Estructuras de tipo lineal, estructuras de tipo cíclica también podemos obtenerlas. Todo esto por condensación y por la formación de estos puentes oxígeno al elemento, oxígeno a hidrógeno. Ahora, esta formación de polioxoaniones es favorecida por el pH del medio. Entonces, obviamente, si tenemos un pH más básico, se va a condensar más cada uno de los elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, 3 moléculas de fosfato, en medio ácido va a formar este polioxoanón, con liberación de 2 moléculas de agua. Si nos vamos a un ejemplo, digamos, más biológico, más de su carrera, pues es justamente la hidrólisis del ATP en ADP y el grupo fosfato, y la reacción inversa. Entonces tendríamos este procedimiento. Recordemos que esto se da a un pH fisiológico de 7.4 y una energía libre de Gibbs de menos 41 kJ por mol sería aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto aplicado a el cuerpo, a la parte biológica, pues ya tenemos aquí un ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede con los oxoaniones en los metales de transición? Como usted sabe, estos metales tienen un comportamiento diferente a lo común, ¿sí? Y hasta debido a sus estados de oxidación. Por ejemplo, el magnesio que tiene 2 pasa de 2 a 7. Entonces, existe bastante variación. Este óxido anfótero va a reaccionar de una manera si está en medio básico. Por ejemplo, va a formar óxidos de este tipo que son incoloros, perdón, y son estables en medio fuertemente básico. Pero si en cambio hacemos reaccionar en medio ácido, vamos a obtener óxidos, polióxidos de elementos anfóteros. Y aquí ya pues vamos a observar colores, por ejemplo, anaranjados y rojos, ¿no? Todo esto, nuevamente, es debido a estos estados de oxidación y al comportamiento que tienen estos elementos. ¿Sí? Son muy interesantes estos elementos y por eso es que ahora digamos que hay una categoría en la cual se los estudia, ¿no es cierto? Los complejos. Bueno, ¿qué más tenemos que analizar respecto a la acidez? Justamente el efecto nivelado del disolvente. A priori, pues
tenemos que analizar el rango de estabilidad ácido-base del agua. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede en medio acuoso? Si nosotros tomamos el ácido clorhídrico o el ácido bromídrico, por ejemplo, que son ácidos fuertes, en el agua, debido a estas características, va a estar, como les había indicado, disociado completamente, es decir, va a estar en esta forma. Ácidos débiles como el ácido fluorhídrico va a estar en equilibrio. ¿Qué podemos sacar de conclusión de aquí? Que en el agua, solamente en el agua, el catión más fuerte, es decir, el ácido que se puede considerar más fuerte, es el hidronio, el H3 o más. Y en el caso de, si lo vemos en términos de las bases, la base más fuerte es el hidroxilo en ese medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto el ácido clorhídrico como el ácido bromídrico, al ser mucho más fuertes que el hidronio, ¿sí? No van a estar en ese rango, digamos que no podemos clasificarlo, simplemente van a estar disociados, ¿de acuerdo? Entonces, allí necesariamente el que va a aportar el protón, pues es el ácido fuerte. Lo mismo sucede con las bases. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es mucho más fuerte que solamente el hidróxido, ¿de acuerdo? A este, digamos, rango bajo el cual nosotros trabajamos, a este rango se le conoce como efecto nivelador. Entonces, ácidos fuertes, es decir, ácidos más fuertes que el hidronio o el oxonio, van a estar disociados completamente. Base más fuerte que el hidróxido va a estar disociada también completamente. Si tenemos ácidos y bases más débiles, van a estar en un rango entre estos dos extremos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos igual el anión oxonio, que es mucho más básico que el hidróxido. Esto, por lo tanto, no lo vamos a tener en el medio. Lo mismo para la amida y el metanuro. Estos no van a existir en el medio debido a que son muy fuertes. ¿Dónde podemos observar esto mejor? En este gráfico que está aquí. Entonces, tenemos ácidos que son mucho más fuertes que los hidronios o los oxonios y tenemos bases mucho más fuertes que los hidróxidos. Estos están fuera del rango, entonces van a estar disociados completamente. Los que no están fuera de rango son considerados ácidos o bases débiles. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico, el típico el ácido acético, ácido carbónico, y aquí pues bases como fluoruro, ¿sí? Y el agua que está en el medio, ¿no? Este es el rango de estabilidad ácido-base del agua. ¿Qué sucede si no estuviéramos usando agua? Si por algún motivo específico industrial tendríamos que usar ácido acético con este par, o tendríamos que usar amoníaco, ¿sí? Va desde el amonio hasta el amiduro. Vemos que aquí ya podemos diferenciar, por ejemplo, los hidróxidos, o en este rango de acá ya podríamos diferenciar el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, porque en este rango, ¿sí? Desde el acetato a esta especie con un protón aquí del acetato, ya podemos diferenciar. Ahí estos se transformarían en débiles, todos los que están aquí, ácido perclórico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, y podríamos hacer un análisis como que fuera un ácido débil, pero porque estamos trabajando en otro medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el amoníaco, ¿sí? También tiene esa característica de tener autoionización si está en estado líquido. Tiene entonces estas dos especies en el medio. Este es el equivalente aniónico, en este caso serían los hidroxilos del agua, y este serían los hidronios del agua. Vemos que también tiene este mismo equilibrio de autoionización. Y lo mismo para el ácido acético. Mire, aquí tenemos este que sería el equivalente nuevamente de los hidroxilos y este el equivalente de los hidronios, de los protones en el agua. Por ejemplo, este medio, si llevamos a términos industriales, nos serviría para preparación de amidas. ¿Sí? Entonces, como le digo, todo depende de en qué medio estemos realizando nuestra reacción y con qué fin. Y ya podemos jugar con todos estos elementos. Si hablamos en términos de estabilidad, tenemos aquí los elementos electropositivos en estado acuoso. Si tenemos poca concentración de hidroxilos en el medio, pues tendríamos estas especies, ¿sí? En estados hidratados nada más. Vamos
aumentando la cantidad de hidroxilos de izquierda a derecha. Ya tenemos aquí policationes, aquí tenemos los óxidos o hidróxidos, o también oxoácidos neutros. Acá ya tenemos aniones ácidos y finalmente aniones no ácidos. Sí tenemos bastante cantidad de hidroxilos en el medio. Acá es el caso contrario, ¿no? Si tenemos, obviamente, poca cantidad de hidróxilos, significa que tenemos más cantidad de protones, y las especies como el sodio, el magnesio y el berilio estarían en esta forma. En el centro, pHs, digamos que neutros, tendríamos los óxidos de magnesio, berilo, ¿sí? Tenemos aquí el óxido de magnesio, también muy importante, o el ácido fosfórico. ¿Sí? Y en zonas donde no hay casi protones, y pHs, poca cantidad de protones, pues tendríamos estas especies, ¿no? Esta es una clasificación de estos elementos disueltos en agua y dependiendo de el pH en el cual está. Esto también se puede analizar ya desde el punto de vista analítico en los diagramas de distribución de especies. ¿Sí? Así es como se conoce. ¿Qué tiene este diagrama? Pues aquí una escala entre 0 y el 14 para el pH y de 0 a 1 para la fracción molar. Entonces, valores cercanos a 1 en fracción molar significa que tenemos valores o que solo esta especie está presente en ese rango. Por ejemplo, pH cercanos a 0, muy ácidos. La especie que va a predominar o va a estar en su totalidad es el ácido fosfórico. pHs alrededor de 1, 2, 3, 4 y medio, tenemos esta especie, producto de la primera disociación, solo esa. pH a 7, 8, 9, 10, y a pH alrededor de 10 solo se presenta esta especie, y a pH mayores a 14 pues tendríamos solamente fosfato en el medio. Obviamente hay más cantidad de hidroxilos, los protones ya ahí no hay, ¿no es cierto? Porque tenemos bastante exceso de hidroxilo. Entonces, así es también cómo se analiza cómo están especies en un determinado pH. Y bueno, esto es el primer análisis de ácidos y bases. Como les digo, esta va a ser la primera parte. ¿De acuerdo? Ácidos y bases de Lewis lo vamos a analizar la siguiente semana porque también tiene sus características específicas, chicos. ¿Alguna pregunta de repente? No se olviden, por favor, su pruebita la semana que viene, ¿no? Ustedes tienen el día lunes. Esto va a ser en el aula virtual. Usted se conecta a la hora que tengamos la clase normal y pues más o menos media hora dependiendo de lo que hemos visto, ¿no? Va a ser más o menos es el tiempo. Así que por favor mide el tiempo. Si no se vaya a quedar sin contestar algunas preguntas. Recuerde que es un test, no es un cuestionario, es una prueba. Entonces, ojo con eso, por favor. Listo, chicos. Si no tienen preguntas, yo ya, bueno, cuando acabemos este tema les voy a subir el documento. Dígame. Perdón, tenía una duda en cuanto a los deberes. Dígame. ¿En los trabajos grupales es necesario que siempre suba la misma persona el archivo o puede subir cualquier integrante del grupo? Cualquiera, no hay problema. Con que suba uno y esté registrado y esté a la hora en el rango del máximo, el límite, pues no hay problema. Puede subir cualquier persona, no hay inconveniente. ¿Alguna otra duda de repente? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Que tengan un buen fin de semana, chicos, y nos vemos el día lunes. Estudiarán, por favor. Gracias, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.